de hoy en... Eso me desconcentra siempre. En Hebreos 11, versículo 1 y 2, vamos a centrar hoy día la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2 y 3, perdón. 1, 2 y 3. Dice así entonces la palabra del Señor en Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, reunirnos y poder abrir tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, nos bendices a diario, todos los días estás derramando tu misericordia sobre tu pueblo y además nos das la bendición de poder reunirnos a escuchar tu voz. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Padre, por ese privilegio. Perdónanos, Padre, si tantas veces hemos descuidado este privilegio. Ayúdanos tú a ser agradecidos de todo tu amor, de toda tu bondad. Y gracias, Padre, porque aun cuando no podamos estar en el templo, podemos juntarnos para adorarte, para glorificar tu nombre. Te pedimos tu bendición sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es un texto que creo que todos conocemos o hemos escuchado, ¿no? Eso de qué es la fe. Y, y cuando nos preguntan qué es la fe, este es el texto que hay que responder, ¿no? Versículo 1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como algo que ya está en nuestra cabeza y que respondemos. Ahora, lo que me preguntaba mientras hacía el sermón era, ah, ¿por qué el autor de los Hebreos tiene que llegar a responder esto? ¿Por qué el autor de los Hebreos va a tener que eh, dar una definición acerca de la fe? ¿Y por qué va a tener que luego nombrar a una gran cantidad de personas acerca de hombres de fe, de hombres y mujeres de fe? ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que desarrollar esta idea? Creo que siempre ha habido una confusión con respecto a la fe. Ya en nuestra época nosotros vemos que hay personas que piensan que la fe es algo que tú quieres con todo tu corazón. Entonces, algo que tú deseas muy, muy fuerte, eso es fe. Y eso que aparentemente es fe, eso se te va a cumplir. Si tú deseas algo de todo tu corazón y tú deseas algo de verdad y lo pides con fe, te va a pasar. Entonces, la idea de fe se vuelve una idea un poco más mística, ¿no? De que aquello que yo quiero, y si lo quiero mucho, y si lo pido con fe, va a pasar. Y eso no es así. Por más que el rey David ayunara, orara, estuviera postrado delante del Señor para que el hijo que tenía no muriera, el hijo murió igual. De hecho, cuando usted lee el texto, dice que David se paró, se vistió, se bañó, comió, cosa que no había hecho mientras estaba orando. ¿Y por qué pasó eso? ¿Porque no tenía fe? No, simplemente Dios no tenía en su voluntad eso. Así que creer que la fe es esto de que si algo que yo quiero y lo pido de todo corazón y sinceramente Dios lo va a cumplir, eso es fe, eso no es fe. Pero tampoco fe es esta idea del salto al vacío, ¿no? Esta idea de saltar y brincar hacia el vacío y Dios me va a responder, ¿no? O sea, yo voy solamente y Dios, voy con fe, voy con toda la fe, ¿no? Es como cuando usted estaba y yo también estaba en el colegio y estábamos ahí y decía, no, yo voy con toda la fe y si no hubieras estudiado, por más que veas con fe, el rojo iba igual, digamos, no, yo
yo tenía mucha fe en matemáticas, pero nunca supe si 2 más 2 podía ser 24, digamos. Ah, por más fe que tuviera en que se cayera el colegio, en que lloviera, en que ese día se quemara algo, ah, la prueba iba igual. A veces tenemos esas fe como de niños, pero se nos pasa también en nuestra vida, incluso ahora, cuando adultos, tenemos de repente, no, yo tengo que fe que esto va a pasar. ¿Y por qué? Porque era algo que quieres, digamos, o sea, porque algo que a ti te gustaría que pasara, pero eso no significa que sea fe. El salto al vacío tampoco es un acto de fe. El salto al vacío es un acto irresponsable, no es un acto de fe verdadero. Porque si tú lees el versículo 1, dice que es una convicción, que es una certeza. No es algo que puede pasar o no puede pasar. El salto al vacío es algo inesperado, algo que puede o no puede pasar. Pero en cambio la fe, el autor de los Hebreos deja claro que es una convicción, que es una certeza, que es algo real, que no es algo etéreo, no es algo que yo pueda imaginar. Hay una certeza de esto. Y esta certeza tiene que ver básicamente con saber en quién yo creo. Ah, y si creo en Dios, en el Dios verdadero, entonces mi fe está puesta en Dios y no puesta en mí, ni en los hombres, ni en las circunstancias de la vida. Así que la fe comienza a ser algo un poco distinto y comienza a ser algo con lo que empezamos a vivir no en incertidumbre, no en un vacío, no en algo etéreo, sino que en algo muy, muy concreto, en algo muy cierto, y la fe comienza a ser algo que empieza a marcar tu vida. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Y a veces nos confundimos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser hombres y mujeres de fe? ¿Qué significa vivir por fe? ¿Significa tomar mi sueldo a fin de mes, gastarlo todo y vivir por la fe todo el resto del mes? ¿Qué significa vivir por fe? ¿Significa hacer lo que yo quiero y que Dios me va a respaldar porque así yo quiero? ¿O es más los pies en la tierra y saber, y como bien oraba nuestra hermana Paola en la liturgia, a saber quiénes somos, saber quiénes somos realmente, y ese concepto también significa saber quién es Dios realmente. Y así saber que mi fe está puesta en un Dios verdadero, en el Dios verdadero, y por lo tanto puedo estar tranquilo y por lo tanto puedo vivir mi vida de fe, no en convicciones humanas, no en esperanzas humanas, sino en lo que Dios está haciendo y cómo Él tiene el control de nuestras vidas. Así que la fe va a tener una marca nuestra, obviamente, pero que nos enseña distintas cosas. Y el autor de los Hebreos va a introducir a grandes hombres de fe, pero para introducirlos, él dice esto en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Piensa una cosa interesante, la fe verdadera, la fe bíblica es una fe que da frutos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ah, estuve viendo unos reportajes acerca del COVID y acerca del cristianismo y el COVID, y hay ciudades en algunos países que son muy, muy religiosos, que no se han vacunado. ¿Por qué la vacuna es la marca del diablo? Porque el chip y todas esas cosas que usted ya ha escuchado. Yo les comentaba a los hermanos ayer que yo tengo dos tipos de vacuna, tengo AstraZeneca y tengo Pfizer, y al parecer la tercera dosis va a ser Sinovac, así que yo voy a tener las tres vacunas, las tres tipos de vacuna en mi cuerpo, así que voy a agarrar todas las señales, todos los canales premium, voy a tener que agarrarlos. Ah, pero estas ciudades donde no se querían vacunar, ah, ¿qué ha pasado? Que han sido los culpables de mutaciones de virus. El virus se ha ido mutando por gente que no se quiere vacunar. Entonces, los países han castigado a esas ciudades porque esas ciudades han sido no de testimonio, sino que por el contrario, su testimonio ha sido negativo.
Y esto es interesante porque específicamente en Holanda hay un sector que es muy religioso, que no cree en la vacuna, que la vacuna es todo esto, que la vacuna es mala, que la vacuna es acá, y es donde se ha propagado ciertas mutaciones del virus. Y eso ha hecho que la ciudad, que el país tenga una manera muy negativa de mirar a la religión. Eso me llamó mucha atención porque no está dando buen testimonio. Su fe, esa fe irracional de que no les va a pasar nada porque ellos son superhéroes, ha traído más conflictos y más dificultades que ser un testimonio de bendición. Porque interesante esto que cuando nosotros hablamos acerca de esto, es que hay, hay una muestra de amor también cuando los vacunamos. Pero sin embargo, ellos dijeron que no y ha traído más conflicto que bendición. La iglesia de los hechos nos muestra que la iglesia crecía y también crecía con favor de las personas. La gente que no era cristiana miraba a la iglesia y las veía como una bendición a la ciudad, aun cuando ellos no fueran cristianos. Una fe correcta trae frutos. Trae frutos porque entiende que su vida debe reflejar lo que Dios ha hecho. No es una vida que pasa desapercibida. Un hombre o una mujer de fe no pasa desapercibido en su trabajo, no pasa desapercibido en sus familiares, no por ser el centro de atención, sino porque su testimonio de un hombre o de una mujer que vive en la oración, que estudia la escritura, que su palabra es sabia, que su consejo es sabio, que su consejo es bíblico, que su forma de vivir a testimonio de eso. Entonces va cambiando incluso la perspectiva de las personas que están mirándolos. Y es tan difícil eso porque ah, es muy difícil cuando nosotros empezamos a ver que la gente nos mira distinto y espera ciertos comportamientos de nosotros y comportamientos muy elevados, y a veces nosotros nos damos para eso. Pero no tiene que ver con los comportamientos morales acerca de esto, sino que tiene que ver con cómo tú das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vivir en fe entonces significa para nosotros, para ti y para mí, algo mucho más aterrizado, mucho más terrenal. Es cómo yo vivo, cómo yo me relaciono con las personas, qué testimonio estoy dando. ¿Cuántos cristianos hoy día estamos dando mal testimonio? ¿Cuántas veces usted ha escuchado, no, pero son canutos, no, pero son evangélicos? Y casi como algo que hay que rechazar. Es cierto que el mundo nos va a rechazar, pero que nos rechace por Cristo, no por nuestras malas actitudes. Que el mundo nos desprecie porque adoramos al único Dios verdadero, eso va a pasar. Pero que el mundo no nos quiera porque no somos un pueblo misericordioso, porque no somos amables, porque no somos amorosos, porque no somos piadosos, porque no vivimos realmente el Evangelio, ese es un problema. Ahí está el conflicto. Estos hombres que usted va a ver más adelante, después vamos a estudiar acerca de los hombres de fe, son hombres que el mundo rechazó, no por su, lo rechazaron por su fe y no por sus malas actitudes. Fue su testimonio de amor, de misericordia, el que el mundo rechazó. Como pueblo cristiano, entonces, debiéramos pensar que cuando hablamos de fe, hablamos de un testimonio correcto y de ser reconocidos, no en términos de que nos den un galardón por ser hombres y mujeres de fe, sino que porque realmente estamos sirviendo a Dios y nuestro testimonio, nuestro hablar, nuestra forma de comportarnos, aquello que amamos, aquello que deseamos, es más de Dios y menos de nosotros. Las personas que están leyendo esta carta son personas que la fe está puesto en rituales, está puesto en comportamientos morales y no está puesta en Dios.
Es por eso que el autor le está diciendo, mira, la fe es una convicción mucho más profunda que eso. Y la fe correcta trae frutos buenos, trae frutos correctos. Y esos frutos son frutos de hombres y mujeres que dan testimonio de Dios, no de nosotros. En el grupo de vida hemos estudiado un salmo que dice que cantaré la misericordia de Dios, contaré la misericordia de Dios, que constantemente hablaré acerca de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi historia, la historia, cómo Dios ha transformado todo eso. Un hombre, una mujer de fe, trae frutos, trae buenos frutos. Mira la primera parte del versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Una fe correcta trae frutos, pero además una fe correcta ah, depende del poder de Dios. El universo, todo cuanto fue creado por la palabra de Dios. Esto hoy suena como algo ingenuo, algo que a nosotros nos parece, eh, o al mundo le parece muy ingenuo creer que todo fue hecho por la palabra de Dios. Yo creo que es más ingenuo cuando pensamos que porque dos cosas explotaron se creó todo cuanto existe. Que tener mucha fe para creer en eso. Pero es cierto que muchas cosas de las cuales creemos, la gente, el mundo sin fe va a pensarlas como historias que no tienen sentido. Porque piensa en el diluvio. ¿Cómo fue que todo el mundo se inundó? Eso no puede ser verdad. ¿Cómo puede ser que el mar se abrió y pasaron en seco? Y dice el texto que habían como dos muros de agua y ellos pasaron en seco. ¿Cómo fue que pasaron las plagas? ¿Cómo fue que un montón de historias del Antiguo Testamento que vamos viendo cómo son los milagros, cosas que la gente puede decir, esas cosas no pasan, esas cosas no son verdad, son historias para contar, son historias para de una forma alegórica mostrar una verdad? Y no, nosotros creemos y la fe nos permite tener la certeza de que creemos en el poder de Dios, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios todopoderoso, creador de todo cuanto existe. Nada, nada que exista no fue creado por Dios. Todo lo que respira fue creado por Dios. Todo fue creado por Él. Y entonces creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios que no es débil, no es un Dios que se asusta frente a los demás. No es un Dios que nosotros podamos solamente acudir para dificultades menores, sino que es un Dios poderoso en cuanto es soberano y dueño de todo cuanto existe. Pero creo que muchas veces en nuestras vidas pensamos en Dios muy débil, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos llevar todo nosotros, hacer todo nosotros, y cuando ya no queda mucha fuerza, entonces Dios va a ayudar un poco. Y ese poco que ayuda, resulta. Tenemos un Dios poderoso, todopoderoso. Y si es el creador de todo cuanto existe, si con su palabra, Génesis nos dice que Él hablaba y las cosas se hacían, que Él dijo y fue hecho. Si nuestro Dios es así, aquel que creemos, aquel que con la palabra creó todo cuanto existe, ¿por qué seguimos confiando en nuestras fuerzas? ¿Por qué seguimos confiando en lo que nosotros podemos lograr? ¿Por qué son nuestras propias armas las que llevamos a la batalla cuando tenemos un Dios todopoderoso? No, no, no está bien. No está bien pensar en eso.
Están dando las Olimpiadas, a mí me gustan mucho las Olimpiadas, ah, porque me gusta mucho el deporte, y estaba viendo la natación, y me encanta la natación, yo no sé nadar, así que es algo que me encanta, y sí, me gustaría haber sido eso, pero claro, primero hay que saber nadar y ya se me complicó ahí. Hay que afeitarse también, no aceptaría esa situación. Y, pero pensaba, es como, y de repente van como, las Olimpiadas llevan un grupo de personas que no van a ganar nada, pero que están bajo la bandera de las Olimpiadas, que son como deportistas como de regalo que les permiten participar. Y había un nadador que no tenía forma de ganar nunca. Yo creo que todavía está nadando el pobrecito y no va a llegar a la meta nunca, frente a unas máquinas que habían nadando. Ah, pero está invitado por la Olimpiada y podía participar. Y en todos los deportes hay invitados por la Olimpiada, son de pueblos refugiados o de países en guerra, y los llevan. Es como eso, es como competir contra una máquina de natación y un tipo que apenas sabe un poco nadar. A veces nosotros paramos así frente a Dios, como yo voy a hacer todo, yo voy a llevar adelante toda esta lucha, yo voy a llevar adelante toda mi vida, y Dios mirándolo así como de verdad, vas a intentarlo tú, cuando yo soy el todopoderoso y no tú, y nosotros nos creemos poderosos, nos creemos como que sí podemos hacer las cosas, y no entendemos que nuestra fe está puesta no en nosotros, que somos hombres débiles y pecadores, y sí puesta en un Dios todopoderoso. Es incluso hasta lógico pensar que mi vida que dependa del Dios Todopoderoso y no de mí. Porque si depende de mí, entonces lo único que estoy haciendo es ir directo al fracaso. Es ir directo a chocar contra el muro porque no tengo la fuerza, porque no soy aquel que puede llevar el control de la vida, sino que es Dios. Así que la fe, aparte de producir frutos, también la fe nos lleva a depender de un Dios todopoderoso. Y por último, mira lo que dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La teología define esto como la creación ex nihilo. ¿Qué quiere decir? Que es una creación desde que lo que no había. Todos nosotros creamos o hacemos algo desde lo que hay. Dios crea desde cuando no existía nada. Desde ahí está la creación. Desde que no había luz, Dios creó la luz. No había eso y Dios lo creó. Desde ahí, entonces, desde lo que no había, Dios creó. Creemos en un Dios de milagros. La fe nos lleva a entender bien los milagros. En la teología hay dos posturas, más o menos, que se llaman, con respecto a los dones de milagros, unos se llaman los continuistas, que creen algunos dones, como por ejemplo las lenguas y las profecías, y los cesacionistas, en los que me siento identificado, que no creemos en las lenguas, no creemos en las profecías, pero sí creemos que Dios sigue haciendo milagros. Porque hay un error en pensar de que porque es reformado, porque es más conservador, no cree en los milagros. Es un absurdo. Creemos en los milagros, porque Dios sigue haciendo milagros. Claro que sí. Claro que creemos en los milagros. El problema es que han, eh, pero han chacreado el tema del milagro, lo han banalizado, como esos milagros de personas que tienen sobrepeso y que iban donde un pastor y el pastor les hacía bajar de peso. Y lo único que hacía el pastor era romperle los pantalones para que fueran más anchos, nada más. O personas que decían que iban a caminar y se caían de sus muletas, que nunca recibieron la visión. En fin, un montón de cosas que han defraudado a un montón de personas con respecto al mal uso del milagro. Pero creemos en los milagros. Claro que sí. Claro que creo que Dios puede sanar una enfermedad grave. Claro que lo creo. La Biblia habla acerca de eso, de que Dios puede levantar a los muertos. Claro que Dios lo puede hacer. ¿Por qué no creer en eso? ¿Por qué no tengo que creer en que Dios
Si hay una enfermedad grave, Dios puede levantar. Dios no es solamente un Dios que puede sanar un resfriado. Dios puede sanar cualquier enfermedad porque Él es el dueño de todo cuanto existe y tiene poder para todo eso. No desconfiemos de los milagros de Dios. Dios hace milagros. No los que tú quieres, los que a ti te parecen de la forma más espectacular que tú quieras. Pero de hecho, el hecho de que tú te levantes hoy día en la mañana, que abras los ojos, que estés respirando, es un milagro de Dios. El problema es que nosotros creemos que los milagros son cosas muy fantásticas. Yo ya lo he contado antes que cuando estuve en tiempo haciendo clases a hermanos pentecostales, o sea, más que pentecostales eran carismáticos, y todos los días llegaban contando historias nuevas y yo decía, a mí no me pasa nada. Y estos tipos todos los días les pasan cosas raras. Eh, Iba caminando por la calle, pastor, y tenía hambre y me encontré 5 lucas y me compré. Y dije, ¿cómo a mí no me pasa eso? Vivo con hambre y nunca me encuentro plata. Es como, me paraba fuera del McDonald's así como que alguien me dijera, me diera una cajita feliz casi. Y no pasaba eso. Ah, Porque mucha gente piensa que los milagros son cosas así y cuando no entendemos que el milagro mayor que tenemos es la vida, que podamos respirar. Eso no significa que Dios no pueda hoy día o que se le hayan acabado los milagros, como que todos los milagros se concentraron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están todos, ya no hay más milagros, se acabaron, Dios se le acabó el poder, ya no hay más milagros. No, Dios sigue obrando milagrosamente en nuestras vidas. Dios puede sanar enfermedades, Dios puede levantar a aquel que está en aflicción, Dios puede hacer todos los milagros porque todos los días su misericordia se renuevan cada mañana. Así que la fe trae una fe correcta con respecto a entender que Dios obra milagrosamente en nuestras vidas y Dios va a seguir haciéndolo. Así que no desconfiemos de eso. Oremos con fe, sabiendo que Dios obra milagrosamente en nuestras vidas. O no es un milagro que no te haya dado COVID y que no te hayas enfermado gravemente. Dios está cuidado hasta de eso. Dios nos cuida a cada momento y vemos su mano milagrosa en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas han pasado? Mira hacia atrás y cuando tú me haces atrás, dice, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cuántos, en mi caso, cuántas veces me puse en peligro, en riesgo y no pasó nada? Solo porque Dios siempre estuvo cuidándome, porque su mano milagrosa no se ha acabado, porque su poder no se ha acabado. Hermanos, una fe correcta es una fe no puesta en cosas etéreas, sino que está fundamentada, está basada en las escrituras y puedo descansar en ella. Puedo descansar en la palabra de Dios. Y descansando en su palabra, puedo reposar y estar tranquilo, sabiendo que mi fe está puesta en un Dios verdadero. Por eso es que mi fe produce frutos. Por eso es que mi fe hace depender más de Dios del Todopoderoso. Por eso es que mi fe tiene una convicción clara y certera de que Dios sigue obrando milagrosamente en nuestras vidas. La fe hace que tú y yo dependamos más de Dios y conozcamos más de Dios. No tengas fe en los hombres, no tengas fe en ti mismo, porque ninguna de eso es fe. Eso no es fe. La fe correcta es la fe puesta en Dios que nos produce frutos, en el Dios todopoderoso y en el Dios que hoy día sigue obrando con milagros en nuestras vidas. Y va a seguir hasta que Cristo venga obrando de esa misma manera, trabajando de esa misma manera y mostrando su mismo amor para siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos, oremos. Dios bendito y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es verdad. Gracias, Padre, porque tu palabra no es engañosa. Gracias, Padre, porque tu palabra nos trae la verdad que tú quieres que escuchemos. Dios bendito, te damos gracias por este milagro de tu palabra. Padre eterno, que tu iglesia, que tu pueblo tenga la fe correcta, no puesta en hombres, en circunstancias, en lo que el mundo ofrece, sino que la fe correcta que nos lleva a los pies tuyos, Señor, para adorarte y para depender más de ti. Padre, te damos gracias y glorificamos tu nombre
y damos toda la gloria y la honra a ti, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios digno de toda honra y toda gloria. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu, sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.